Bueno, pues vamos a ver el tema del texto. Este es el blog de La Española, yo soy Eduardo López Prieto y vamos a ver el tema del texto, de la coherencia y de la cohesión. Bueno, la primera idea que tenemos que explicar es qué es un texto, ¿vale? En el ejercicio de selectividad se habla sobre todo de la palabra discurso, que muchas veces los lingüistas la entienden como sinónimo de la palabra texto. Discurso y el texto, las dos palabras como sinónimos. Bien. ¿Qué es el texto? El texto es, algunos lingüistas dicen, un conjunto sígnico coherente, es decir, un conjunto de signos que tienen coherencia, que tienen una unidad, que nosotros lo interpretamos como una unidad de mensaje. Eso quiere decir la coherencia. Por eso en la diapositiva, como pueden ver, aparece por un lado un ballet, que sería un conjunto de signos, que es coherente. Por ejemplo, el lago de los cisnes tiene coherencia, y por otro lado sale la comedia humana de Balzac, que es un conjunto de decenas de novelas que están todas relacionadas entre sí. Se podría decir que es una saga, ¿vale? Bien, entonces, en estos dos sentidos hablaríamos de texto tanto para un ballet como para una saga de novelas. Bien, ¿qué es lo que tiene que estar? Tiene que estar cerrado. Es decir, la persona que genera ese texto tiene que darlo por concluido. Fin, se acabó. Por ejemplo, Cervantes escribió la segunda parte del Quijote cuando Avellaneda escribió una imitación. Entonces, ¿qué hizo Cervantes para que el texto quedase cerrado? Mató a Don Quijote. Don Quijote muere para que nadie pudiese proseguir sus aventuras. Él dio por cerrada la historia. ¿Entienden lo que es el cierre intencional? Ahora, la extensión es variable. Es decir, nosotros vamos a entrar en una autopista, por ejemplo, y vemos que pone stop, y eso es un mensaje. Alto, eso es un mensaje, eso es un texto. Está acabado. ¿De acuerdo? Nosotros entramos en vamos a entrar en un país y se nos pone una serie de cosas en la aduana, eso es un texto que está cerrado. Es decir, que un texto puede tener desde una palabra a ser un texto larguísimo, como puede ser la comedia humana, el Quijote, la Biblia, que es un conjunto de textos que conforman un texto global. ¿Vale? Vale, ¿hay alguna duda en esto? Venga, pues pasamos a la siguiente idea. El contexto. El contexto va a tener incidencia porque hay una serie de palabras que se usan para referirse al contexto. ¿De acuerdo? ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que rodea la comunicación. ¿Vale? Es decir, ustedes recordarán de otros años la teoría esta de Jacobson, que es la teoría de que hay un emisor, un receptor, ¿no? El emisor emite el mensaje, el receptor lo recibe, hay un canal por el que el mensaje se transmite, el teléfono, por ejemplo, hay un mensaje, las palabras que se dicen, hay también, a ver, guarden silencio porque es que yo me distraigo. O sea, esto no es para comentar nada con nadie. Si alguien tiene alguna duda, que me la pregunte a mí y yo la resuelvo. Levanta la mano y yo le resuelvo la duda. Pero no para que haya un murmullo y yo esté hablando. Entonces decía, estaba el emisor, el receptor, está el mensaje que se envía, el canal por el que se envía ese mensaje, el código en el que se cifra ese mensaje, si es en español, en chino, en italiano, en el lenguaje, en el código que está cifrado el mensaje, y finalmente está el contexto. El contexto entendido como lo que rodea esa emisión comunicativa. ¿Vale? Bien. Se han señalado tres tipos de contexto que nosotros debemos atender para interpretar un mensaje. Es decir, nosotros no podemos interpretar un mensaje de manera correcta sin conocer su contexto. Esta es una idea muy importante. Es decir, para interpretar un mensaje, para saber qué es lo que se ha querido decir, fíjense que una de las preguntas de selectividad dice ¿cuál es la intencionalidad que tiene el emisor? ¿Cuál es la intencionalidad? Solamente podemos conocer la intencionalidad de un emisor sabiendo en qué contexto ha dicho eso. ¿En qué situación lo ha dicho? Vale, entonces,
¿Qué tres contextos, o de qué tres contextos se suele hablar? Uno, el contexto social. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros decimos determinadas palabras, le voy a poner, por ejemplo, un anuncio de publicidad del año 1940, que lo puso, este eslogan publicitario lo puso una sombrerería de Madrid y decía así el eslogan, salía un sombrero dibujado y decía: los rojos no usaban sombrero. Los rojos no usaban sombrero. Vale. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era la intencionalidad comunicativa de este dueño de la sombrerería? Que la gente le comprara sombreros. Vale. ¿En qué contexto dice eso? En el contexto en el que había una guerra civil y el bando, que entonces se llamaba rojo, ha perdido la guerra. Entonces, ¿cuál es la manera que dice el sombrerero yo me voy a hacer rico? Si yo cojo y digo que la manera de no parecer que uno es un rojo es llevar un sombrero puesto, en ese momento el contexto social va a hacer que ese mensaje mío cale entre la población y venda muchos sombreros. ¿Entienden lo que quiero decir? Es el contexto social el que hacía que la palabra rojo significase ahí comunista, persona negativa, ¿vale? Y ese contexto dentro de la dictadura es el que hace que ese mensaje sea comprensible. Nosotros si vemos un sombrerero que se escribe los rojos no usaban sombrero y nos da igual, porque muchos... ¿Ustedes han entendido el mensaje cuando yo lo he lanzado? Vale. Bien, pues eso sería lo que es el contexto social. ¿De acuerdo? Cuando nosotros leemos el árbol de la ciencia, ¿qué hacemos? Tenemos que partir de cuál es el contexto social para entender las alusiones a la política. Si no lo conocemos, no entendemos el mensaje. Bueno, el contexto de situación. ¿Qué es el contexto de situación? El contexto de situación es en la situación en la que uno se encuentra. ¿Con quién está hablando? ¿En dónde está hablando? ¿Cuál es el tema que se está tratando? Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que se hablan con insultos. Se llaman insultos, a lo mejor le dice, fulano, si es que eres un cabrón, se dice. Y eso se interpreta por el contexto de situación. En otra situación determinada, eso podría generar una pelea. Pero como son amigos, hay confianza, etc., pues se dicen cosas bromeando. ¿Entienden esta idea? Vale, ese es el que llamamos contexto de situación. Y luego estaría el contexto, que también se llama cotexto, que es verbal. Es decir, las palabras que justamente antes se han dicho. Imagínense que alguien dijera, me han dicho que fulanito se está fumando un porro en el servicio, ¿vale? Contestación de otro, yo no digo nada. Ese yo no digo nada, ¿qué quiere decir? ¿Que es verdad o que es mentira? Que es verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo interpretamos eso? Por la palabra que se ha dicho anteriormente. ¿Lo ven? Entonces, nosotros nos encontraríamos con tres tipos de contexto. Pero está claro lo que es el contexto, ¿no? Bien. Bueno, ahora, ¿qué es la deixis? Que es otro concepto que también tiene... Dense cuenta que yo estoy lanzando conceptos de los que tienen que sacar una definición y sabérsela. ¿Qué es un texto? ¿Qué es el contexto? Ahora, ¿qué es la deixis? ¿Qué es la deixis? La deixis es la enunciación. Es decir, la deixis es el momento en que se produce la enunciación de un mensaje. Cuando yo estoy refiriéndome a elementos del contexto, estoy realizando la deixis. Vale. Es decir, la deixis se produce cuando emitimos deícticos. Ahora, ¿qué son los deícticos? Pues los deícticos son las palabras con las que nos referimos al contexto y que interpretamos, que rellenamos de significado gracias al contexto. Es decir, son las palabras que tienen que ver con el contexto y que solamente cobran sentido en el contexto. Me voy a explicar. Si yo digo, por ejemplo, una palabra como, por ejemplo, mesa, ¿vale? Mesa. Yo estoy en un sitio, imagínense, donde no hay mesas. No hay mesas. Vamos a suponer una playa, ¿vale? Vamos a suponer una playa que no hubiera mesas, ¿vale?
una isla desierta. Y entonces yo le dijera a alguien de ustedes, me encantaría tener aquí una mesa. ¿Vale? ¿Esa mesa está en el contexto? No, no está en la situación. Nosotros no la vemos. Estamos hablando de ella porque tenemos dentro de nuestro cerebro, tenemos una idea, un significado de lo que es una mesa. Una mesa es un ser vivo que tiene 4 patas y ladra. ¿Eso es una mesa? No. ¿Qué es lo que yo he dicho? Un perro. Un ser vivo que tiene 4 patas y ladra, general, hombre, puede hacer una persona, pero por norma general es un perro. Hace es un perro. Bien, entonces, ¿entienden lo que es una palabra que tiene su significado? Ahora, sin embargo, cuando llegamos a los deícticos, nos encontramos con que son palabras que inicialmente no tienen significado y que justamente cobran el significado cuando se enuncian. Fíjense en la tabla. Si yo digo, por ejemplo, yo y tú, ¿no? Yo, de hecho, cuando yo era niño, había un juego, no sé si ustedes lo han jugado alguna vez, que decíamos, si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién es más tonto de los dos? Y entonces os decía yo. Y dice, yo, y entonces, eres tonto, eres tonto. Y si decía tú, decía, tú, pero tú eras yo, así que tú eres tonto. ¿Se dan cuenta? Sí, que ¿eso en qué estaba basado? Estaba basado en la deixis, en ese relleno, en ese momento en que las palabras se rellenan de significado. Jugábamos con eso, ¿vale? Bien, ¿han entendido lo que es una palabra deíctica? La palabra tú, o sea, lo que es un deíctico, un tú y la palabra yo se rellenan cada vez que se dicen. Si Teresa ahora dice yo, pues yo pasa a ser Teresa. Si lo dice Concha, pues pasa a ser Concha, es yo. Y cada uno cuando habla es yo. Y se refiere al otro, que pasa a ser tú. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con que hay deícticos que se llaman la deixis personal. Luego estaría la deixis espacial, porque en el contexto están las personas que hablan, el lugar y el tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos ese, ¿se dan cuenta? Lo que estamos diciendo son, dame esto. ¿Esto qué es? Esto lo que sea. Dependerá de lo que estemos señalando. Si yo digo, ¿me puede acercar esto? Es la botella. Pero si ahora yo digo, ¿me puede acercar esto? Pasa a ser el móvil. Depende de lo que estemos señalando, esto es una cosa u otra. ¿Lo han entendido, no? Bien. Aquí, esto es típico de las conversaciones de teléfono móvil. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Sí, pero ¿dónde? ¿No? Porque nos dicen aquí y el otro tiene claro cuál es aquí. Pero nosotros no lo estamos viendo y le tenemos que pedir aclaraciones. ¿Pero dónde estás? Pues estoy en tal sitio. En un caso es un deíctico, en el otro caso no, porque ya tiene un significado. Estoy en la calle, estoy en la calle. Estoy en el campo, estoy en el campo. Estoy en la playa, estoy en la playa. ¿Se dan cuenta? Y eso es así siempre cuando lo decimos. Ahora, la palabra yo y tú cambia de significado. Y la palabra aquí y allí también. ¿Vale? Y luego estaría la deixis temporal. La deixis temporal, pues hoy, es en relación con el enunciado que acabamos de decir. Si yo estoy diciendo hoy va a ser hoy hasta que acabe el día de hoy. Si me estoy refiriendo a mañana, me estoy refiriendo al día que empezará esta noche a las 00 horas. ¿De acuerdo? Y así. Bueno, entonces estas palabras tienen que saber cuáles son. Por si se les pregunta, pues puedo señalar. En el texto, señale los deícticos que hay en el texto. Pues cogen y los señalan. ¿Vale? Bueno, ahora, por si les preguntasen, que esto es más raro que se pregunte, ¿qué es la anáfora? Vale, la anáfora y la catáfora es cuando las palabras se rellenan de significado no por el contexto de situación. ¿Se dan cuenta que hemos hablado antes del contexto de situación y del contexto de las palabras que se han dicho antes? ¿Se acuerdan? Vale. Cuando las palabras se rellenan de significado por otras que se han dicho antes o se van a decir inmediatamente después, se llama anáfora y catáfora. Fíjense el ejemplo. Le di un libro a Juan. ¿Lo ven? Ese le es Juan. Como el le, que está vacío, ¿no? Le está vacío. Juan no, Juan es una persona. O sea, es un ser. Le está vacío. Y equivale a Juan, ¿sí o no? Bien. Como el le va adelante, se llama catáfora. Si fuera al revés, sería anáfora. Es decir, Juan vino a mi casa
y le di un libro. Si reorganizo la oración de otra manera, le, que sigue siendo Juan, ¿lo ven? En vez de ser anáfora, en vez de ser catáfora, perdón, es anáfora. Dice, Juan trajo su escopeta. Fíjense en ese ejemplo. Pedro la suya. Suya, ¿a qué palabra sustituye? Escopeta. Como va con posterioridad la palabra escopeta, entonces es una anáfora. ¿Han entendido la idea? A ver, ¿quién puede poner un ejemplo de anáfora? Manuel Selo, ¿usted es capaz de poner un ejemplo de anáfora? La escopeta que compré. No, porque no aparece ningún pronombre. La escopeta que compré. Ah, bueno, sí, porque aparece el qué, pero no es muy buen ejemplo, porque es una subordinada adjetiva relativo. Pero no está mal, ese vale. Ese qué, lo que pasa es que ahora nos lleva una explicación que les tengo que dar dentro de meses. Pero sí, ese está bien. Vamos a poner uno que sea más claro, más nítido. El niño fue al parque, él. Vale, ese él efectivamente se está refiriendo al niño. Y la que decía Manuel, la usé también. Compré una escopeta y la usé, efectivamente. Ahí vemos claramente que es una anáfora. Vale. Cuando vayan a poner ejemplos, siempre pongan el ejemplo más claro posible. ¿Vale? Bueno. Pues de este elemento, como es menos importante en la teoría, yo creo que podemos pasarlo. Vamos a pasar, aquí tiene una tabla de dísticos y de anafóricos. Esta tabla es una de las que se alude que tienen que copiar, ¿vale? La pueden copiar, es fácil que puedan encontrarla incluso en internet, lo tienen que tener en apuntes, porque luego eso lo vamos a usar para hacer ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, pueden parar esta diapositiva cuando estén en casa y cogen y copian la tabla. Sí, esto lo voy a colgar yo esta tarde. Vale, pasamos a lo del discurso. Vale, el discurso es lo que les decía, de que hay lingüistas que convierten las dos palabras prácticamente en sinónimos. Entonces, te dice, el resultado de la actividad verbal. Claro, el resultado de la actividad verbal es un texto. Ese es el resultado, ese es el producto de la actividad verbal. Ahora, sin embargo, algunos lingüistas distinguen entre texto, cuando digamos es abstracto, la idea que tenemos sobre algo, y el resultado concreto sería el discurso. Es una disquisición que en realidad es más filosófica que otra cosa, pero la que aparece en el temario de selectividad es discurso, ¿vale? El discurso, que sería el producto de la actividad verbal, el resultado de una actividad verbal, ¿vale? Sea esta escrita o sea oral. Por eso en la diapositiva aparecen discursos escritos, el Quijote, y discursos orales, como puede aparecer, pues ahí sale un político hablando, y sale también Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, en la película, cuando lanza un discurso. Vale. Bueno. Ahora, otros conceptos que también tienen que dominar, porque esta es pregunta segura de selectividad. ¿Vale? Esta es pregunta segura. Se habla, una de las preguntas que van a tener que contestar dice que tienen que señalar dos elementos de cohesión que refuercen la coherencia del texto o algo así. Está puesta la pregunta en uno de los ejercicios que les he puesto, lo tienen. Entonces, sí, Manuel. ¿Eso qué va a ser? ¿Del texto que damos nosotros o del que nos van a dar? Del que les van a dar. Del texto que les van a poner, que puede ser un fragmento de una novela o un poema, les van a decir que señalen dos elementos de cohesión que refuercen la coherencia. Luego, entonces, más que saberse de memoria, que no les vendrá mal, que es la coherencia, lo que es importante es que sepan reconocerla. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tiene una definición de coherencia que se pueden aprender de memoria y esto apréndanselo y el día anterior se lo aprenden todavía mejor para que se la puedan citar el día de selectividad, porque esta es pregunta fija. Propiedad inherente al texto que permite que el receptor lo perciba, aquí falta lo perciba, como una unidad y lo relacione con el contexto. Es decir, que lo pueda percibir como una unidad y lo relacione con el contexto. Es decir, que le dé un sentido coherente. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, escucho
ha muerto el rey pero no ha muerto, ¿es un texto coherente o incoherente? Incoherente. Nosotros no podemos darle un sentido como una unidad, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. No puede ser que una persona haya muerto y no haya muerto. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ir viendo los apartados que tiene la coherencia. Coherencia global. Bueno, pues es que el texto tenga un núcleo informativo central que trate de algo, por ejemplo, el texto que tienen que hacer si están a favor o en contra del aborto, pues tiene un núcleo informativo central y es su posición favorable o contraria al aborto, ¿de acuerdo? Y tiene unas partes subordinadas. Nosotros hemos estado viendo cómo ese texto hay que organizarlo, su introducción, su enunciación de la tesis, su argumentación, su conclusión, ¿verdad? Entonces, nosotros haremos un texto coherente si tiene una serie de partes. ¿Qué es un relato? Pues tendrá el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Vale? Bien. ¿Entienden lo que es la coherencia global entonces, ¿no? Que haya un núcleo informativo central que dé sentido unitario al texto. Vale. Coherencia lineal. Vale. Que ese texto esté organizado en partes y que esas partes sigan un orden adecuado. Si yo, por ejemplo, tomo el texto que les he dicho y primero la conclusión está en la mitad, la introducción está al final, ¿entienden? Pues eso es incoherente. No es algo que va a facilitar la comprensión del texto, sino que lo que va a hacer va a ser dificultarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede romper la coherencia local? Bueno, pues porque el texto, perdón, lineal, porque el texto esté un poco ordenado, el texto esté desordenado, o porque la información que se ha incluido sea excesiva o incluso haya partes que es que no vengan a cuento. ¿Vale? Ahí se puede romper la coherencia del texto. Estamos hablando de un tema y de repente metemos un párrafo de otra cosa, pues eso no tiene sentido ahí. Bueno, y finalmente la coherencia local. ¿Qué es la coherencia local? Que cada enunciado tenga sentido en sí mismo. Por ejemplo, he muerto pero no he muerto es incoherente desde el punto de vista local. O el rey ha muerto pero no ha muerto. ¿Por qué? Porque la oración no tiene sentido en sí misma. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el texto es tanto más coherente cuanto más respete estos elementos. Hay textos, por tanto, es decir, la coherencia es, hay texto que es coherente y texto que es incoherente, pero hay textos que son más coherentes que otros. Y hay textos que para un tipo de lector van a ser coherentes y para otros no. Verán que uno de los textos, el primero que tenemos que ver hoy, se llama, exactamente, si entran en internet verán que hay un texto, el primero. Entren un momento en internet, por favor. Y busquen el primer texto de los que yo señalo, que es el que tienen que tener trabajado para la semana que viene. Por escrito, gallina. Ahí va. Por escrito, gallina una, ¿no? Vale. A ver, pues léalo usted, Manolo. A ver. ¿Usted ya lo puede leer, Concha? A ver, léalo en voz alta, que se oiga bien en la grabación. Con lo que pasa en nosotros exaltante, rápidamente del posicionado mundo, están en burra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado. Cañaveral americanos cabo por los razones que se desconocen. Vale, creo que no hace falta acabarlo porque lo tienen que acabar en casa. Ese texto nos resulta difícil darle coherencia, ¿verdad? Cuando lo lean en su casa, se darán cuenta de que algún sentido le van a poder encontrar. Es un juego, en realidad. Lo que se les propone es un texto de Cortázar, donde el autor argentino lo que hace es un juego con el lector. Le está proponiendo un juego en relación con la coherencia. Hay muchos textos de Cortázar que se basan en esto, por eso los textos que he seleccionado, hay dos de ellos que son de él, de este autor argentino. Entonces, léanlo y a la luz de lo que yo les he dicho, una de las preguntas es que tienen que interpretar, tienen que comentar el texto a la luz de la coherencia global, lineal y local. Vale. Correcto, responder a la pregunta 1.
Entonces, esa pregunta es la que tienen que traer contestada para la semana que viene. Cuando veamos eso, pues entonces pasaremos a otros elementos que son los que la explicación la voy a hacer ahora entera y luego vamos a ir profundizando. Cuando traigan los ejercicios, recordaremos, refrescaremos estos conceptos, ¿vale? Pero para hacer el primer ejercicio, con que hayan visto el vídeo hasta aquí, ya es suficiente. Ya lo pueden hacer, ¿vale? Vamos a seguir. Venga, la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Entonces hemos dicho que la coherencia es que nosotros leamos un texto y le demos sentido. Concha lo ha empezado a leer y decimos, ¿y esto de qué trata? Nos cuesta trabajo darle sentido. Por eso decía que hay ocasiones en que hay textos que son más coherentes, es más fácil para el lector darles coherencia a unos que a otros. Ahora pasamos a otro elemento que es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Y fíjense lo que yo he puesto ahí en la diapositiva, que es Pulgarcito. El famoso cuento de Pulgarcito, que ustedes sí se acuerdan cómo volvía Pulgarcito, ya saben que, que era un niño cuyos padres querían abandonarlo en el bosque, y entonces la manera en la que Pulgarcito vuelve a su casa es porque él iba soltando piedrecitas, ¿verdad? Y entonces podía volver. Y un día, como no tiene piedrecitas y suelta amiguitas y se la comen los pájaros, pues se pierde en el bosque con los hermanos, ¿vale? Bueno, pues entonces, fíjense cómo están ahí las piedrecitas o las miguitas que va soltando Pulgarcito. Bueno, pues la cohesión es eso. La cohesión es que nosotros empezamos, es parecido a esto. Nosotros empezamos a leer un texto y vamos viendo palabras que nos hacen darnos cuenta de que vamos por buen camino, de que esas palabras pertenecen a ese texto, de que esa oración que acabamos de leer, la segunda que hemos leído, tiene relación con la primera. Si yo, por ejemplo, leo, el niño lloraba, y la siguiente oración que yo leo es, la madre lo tomó en brazos, ahí hay elementos que nos están diciendo que esa palabra, que esa segunda oración, la madre lo tomó en brazos, tiene sentido. Tiene sentido relacionada con la anterior. Por ejemplo, ese lo. ¿Ese lo a quién se refiere? Al niño. ¿Se dan cuenta? Es decir, esa palabra nos está haciendo ver que la segunda oración tiene relación con la primera. ¿Vale? Eso que hemos llamado antes anáfora. Bien, pues ahora vamos a ir viendo qué es la cohesión, propiedad inherente que hace que un texto sea percibido como unidad comunicativa y no como una sucesión inconexa de oraciones. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se consigue la cohesión? Pues en primer lugar con la anáfora y la catáfora, a la que ya nos hemos referido antes. ¿Se acuerdan? Entonces esto ya no hay que explicarlo porque ya lo hemos explicado. Vale. ¿Qué más? Los elementos correlativos. Si yo leo un texto, fulanito ya comía, ya bebía, siempre estaba feliz, por poner un ejemplo. Pues nos damos cuenta que esos dos elementos correlativos forman parte del mismo texto. Es decir, cuando se repiten correlaciones. ¿Vale? Los pronombres. Si estamos leyendo un texto y primero dice, este era la persona que hacía no sé cuántos, aquel era el que hacía tal, nos damos cuenta de que hay una relación, porque vemos que hay una correlación entre este y aquel. ¿Lo entienden? Vale, pues entonces las correlaciones este, aquel, también son elementos de cohesión. Es decir, todos aquellos elementos que ponen las oraciones es como si fuera un pegamento, que hace que el texto esté más cohesionado, porque una palabra se pone en relación con la otra, ¿vale? Los pronombres, hemos dicho, los adverbios, primero decir aquí y luego un poco más adelante decir allí, los adverbios, los numerales, primero 1, 2, 3, 4, todos esos elementos. El léxico, que tenga relación entre sí una palabra con la otra, también es hacer que forma parte del mismo texto. Ahora, la cohesión léxica. Aquí salen muchos que pueden utilizar en sus textos. Por ejemplo, antes alguien ha dicho, es que no, yo he dicho que no se repita vida, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos utilizar nominalizaciones, palabras que sean de la misma familia y que utilizamos, por ejemplo, el verbo y luego en la siguiente frase utilizamos la nominalización. Maradona fue expulsado al comenzar la segunda parte y esta expulsión, ¿se dan cuenta cómo eso relaciona una frase con la anterior? Condiciona el partido. La repetición léxica, la sinonimia referencial. ¿Qué es la sinonimia referencial? Que haya una palabra que realmente no es un sinónimo, pero en ese texto es un sinónimo. Juan entró al despacho. El pobre estaba desencajado. Es el pobre, nos damos cuenta que nos estamos refiriendo a Juan, ¿verdad? Vale. El hipónimo y el hiperónimo, es decir, una palabra que contiene a la otra. Supongo que esto ya sabían lo que era, un hipónimo y un hiperónimo. Vale. Entonces, fiera
es más que tigre, está conteniendo la palabra tigre y a otras, a león, a otras que son a un jaguar, la que sea. Ayer noche escapó un tigre del zoo. En estos momentos la fiera se encuentra desaparecida. Vale. Antónimos, los alumnos más trabajadores alcanzan sus objetivos y los perezosos sucumben. Vale. El campo semántico, que son el conjunto de palabras que tienen relación entre sí, se reparten una zona de significación y son intercambiables. Por ejemplo, los meses del año. En enero se puede sustituir por febrero, marzo, abril, mayo, ¿se dan cuenta? Son intercambiables. Mientras que el campo asociativo son las palabras que tienen que ver con un mismo tema, con una parcela de la realidad. En verano nos iremos a la playa a tomar el sol. La palabra playa tiene relación con verano, porque nosotros asociamos el verano con ir a la playa. ¿Entienden? Entonces también es un elemento de cohesión del texto. Bueno, otros elementos de cohesión es que haya elipsis. Yo tengo coche, pero mi hermano no. Falta de decir tiene coche. El artículo, la recurrencia sintáctica, es decir, que se repita. Antes alguien ha dicho, ¿se puede repetir, Pablo? Yo he dicho, si es poesía, sí. Aquí tenemos un ejemplo. Como tú, piedra ligera como tú, ahí sí es posible esa repetición y se considera que está bien. La recurrencia fónica, la rima, que nosotros estamos leyendo un poema y ver que hay rima, nos hace ver que ese verso forma parte del poema. Son todos mecanismos, como pueden ver, para darnos cuenta de que las oraciones forman parte de lo que se ha dicho anteriormente. Son una parte nueva, pero que forma parte de un conjunto. ¿Entienden? Vale. Y luego el orden de los constituyentes. Bueno, esto tiene menos importancia. Vale. Ahora, los marcadores discursivos. Son los elementos que nos van a servir para marcar el discurso. Atención, muy importante esto, porque esto tiene que ver con lo que me ha dicho alguien. ¿Y cómo estructuramos el discurso? Pues a partir de los marcadores discursivos, que son conjunciones, locuciones, unidades léxicas e incluso oraciones enteras. Podemos concluir, por tanto, ahí ve, se dan cuenta, esto lo pueden utilizar en el texto que tienen que hacer. Es decir, que de aquí pueden sacar muchos ejemplos para poder construir sus textos para la selectividad. Bueno, están los conectores argumentativos, que lo que van a hacer es mostrarnos la estructura lógica del discurso, los conectores metadiscursivos que hablan de cómo se organiza el discurso, en primer lugar, en segundo lugar, y luego los operadores pragmáticos a los que hoy vamos a dar menos importancia y ya nos dedicaremos más a ellos otro día. Bueno, los marcadores, que me he equivocado, para adelante. Conectores argumentativos. Cuando vamos a utilizar para añadir además, incluso, es más, inclusive, contraargumentativos. En cambio, por el contrario, esto lo tienen que utilizar cuando yo he dicho que hay un fragmento que es contraargumentativo. ¿Se acuerdan? Pues aquí tienen una lista. Consecutivos. Pues así, por tanto, por consiguiente, causales. Porque, ya que, debido a que. Vale, antes de ellos hay que poner coma. ¿Vale? Finales. ¿Para qué? Condicionales, temporales y espaciales. Aquí, si se dan cuenta, todo el rato habla de las relaciones lógicas dentro del discurso. ¿Vale? Pablo. ¿La coma es un elemento de cohesión? No. Hombre, si es una enumeración, la coma... Pero no, la coma no es un elemento de cohesión. Son las palabras que vayan después. Vale. Luego, los operadores argumentativos. Aquí tienen otros más. En realidad, en el fondo, de hecho, estos deberían tenerlos en una lista. Y cuando hagan el escrito, decir cuántos de ellos he usado. Si han usado pocos, malo. ¿Vale? Ahora, los reformuladores, o sea, es decir, mejor dicho, los rectificativos. Es decir, esto en realidad es que no es nada más, tampoco se los tienen que aprender todos estos de memoria, ¿eh? Lo que sí que tienen que ver, como digo, es los que cuando vayan a hacer los discursos, ténganlos delante para poder utilizarlos. Los metadiscursivos, aquí igual, para empezar, antes que nada, ante todo, por un lado, por otro, ¿se dan cuenta? Es decir, como digo, esto es ser capaz de utilizarlos adecuadamente en el discurso, que yo sí me voy a fijar si los están empleando cuando construyan sus textos, ¿vale? Y luego estarían los conversacionales. Estos nos influyen poco porque no van a hacer una conversación en selectividad, también existen, ¿de acuerdo? Aquí tienen otra clasificación que esta no hace falta ni que la noten. Y ahora ya quedarían los operadores pragmáticos, que vamos a tratarlos más cuando hablemos de los elementos de subjetividad. Así que esto también lo pueden prescindir de ello.
Total, que de lo que tienen que hacer tablas son de los argumentativos y de los metadiscursivos, ¿de acuerdo? Estos son los más importantes de los que tienen que hacer la tabla. De otros elementos que salen en esta presentación ya nos extenderemos más adelante. Vale, ¿alguna duda? Bueno, los metadiscursivos hemos dicho y los argumentativos. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues nada más, voy a acabar el vídeo y ahora está un poco la tarea que tienen que hacer. Pues tienen que coger el primer texto y realizar la tarea que sale, ¿de acuerdo?